Buenos días. Bueno, pues creo que os dejé algunas preocupaciones, un poco de entretenimiento para pensar en la entrada anterior. Ya hemos terminado analizando los cuatro pilares básicos de la inteligencia. Y terminé con una cita de Heráclito que decía, para los despiertos hay un mundo único y común, pero para cada uno de los que duermen se vuelven hacia sí mismos. Es verdad. Es decir, o bien quieres ver la realidad, o bien te escondes de ti mismo y te vuelves hacia ti mismo. Es verdad. Heráclito tenía mucho sentido, muchísimo sentido del común de las cosas. Bueno, pues de esa teoría de las cuatro inteligencias, de los cuatro pilares de la inteligencia, o inteligencias distintas, porque creo que son inteligencias distintas, sin embargo, se echa a faltar en esta interesante teoría que tan impecablemente ilumina muchas de las tantas contradicciones que suponen ser la naturaleza humana, otro tipo de inteligencia que también poseemos, la más importante para mí, ¿no? Lo que en la cultura egipcia se conocía como Shia y en el budismo zen como iluminación. Comillas. Saber es interpretar mal la realidad. No saber, negra ignorancia. Y esa inteligencia a la que me refiero es la inteligencia intuitiva. Comillas, la mente es Buda y Buda es la mente. Pues esta es la realidad. Es decir, todo lo que somos es la mente que somos. Hay algunas mentes privilegiadas, como Buda, y otras que lo somos menos. Y Martin Heidegger remachó, comillas, la verdad auténtica y originaria solo se consigue mediante la intuición. Y eso es lo que se llama el ver del entendimiento. Lo que algunas culturas hablan del tercer ojo, la clarividencia. La quinta esencia de lo que podemos ser, el quinto elemento que integra, completa y unifica los cuatro elementos de nuestra naturaleza terrena y terrenal, y a la vez los identifica, los distingue y los separa. Ese tipo de inteligencia que los sabios egipcios entendían que participaba de la misma naturaleza de los dioses, la que nos encamina a las más agudas y deslumbrantes percepciones y entendimientos. Comillas. Solo el sensato es capaz de percibir la turbadora y poética belleza de la locura. Cerrar comillas. A la clarividencia entre lo banal y lo sustancial. La misteriosa clave de la lucidez y del entendimiento. Comillas. No se reconoce lo suficiente el hecho de que el investigador científico trabaja el 50% de su tiempo según medios no racionales. Esas chispas de inteligencia de la que estamos hablando, ¿no? De la clarividencia. Y digo yo, y los poetas y músicos geniales casi siempre. Y los poetas y los músicos geniales trabajan con este tipo de inteligencia, con este tipo de iluminación, casi siempre. Y ya se sabe, comillas, que la inspiración te pille trabajando. Se atribuye a Picasso, seguramente será de él. Porque no será por falta de trabajo lo de Picasso, el trabajo no quiero ni contar. En fin, la intuición, ya hablaremos de Picasso en su momento, tal vez muy de pasada, pero hablaremos de él. La intuición, comillas, la intuición, al igual que un destello de luz, dura solo un segundo. Cerrar comillas. Joder, pero qué segundo de divina plenitud. ¿Lo has alguna vez compartido? ¿Alguna vez has compartido de pronto esa iluminación, ese fogonazo que lo has entendido todo? Porque en ese fogonazo te hace percibir la urdimbre secreta de las realidades. Esa especie de ovillo de Ariadna que nos permite, mediante la educación, la reflexión y la intuición, entrever destinos superiores y magnificentísimos. Joder. Vuelvo a repetir, es que son palabras que tengo intelectualmente asumidas desde niño, pero que no las he pronunciado nunca. Y estoy como los niños en primaria, leyendo por sílabas, magnificentísimos para la especie humana y también el abismo de nuestras contradicciones y miserias. La obra pendiente para nosotros mismos, en nuestra humana naturaleza, es interior donde Sócrates coloca las reglas del entendimiento, de la verdad, del amor y de la justicia. La depuración, sublimación y transmutación de todo lo que nos ata y sujeta a los niveles más bajos de nuestra condición para liberados de lo superfluo, ascender hacia lo que podemos y debemos ser, nuestra básica tendencia al infinito del amor y del conocimiento. No tiene otro objetivo el ala que elevar un cuerpo pesado hacia las alturas, entre comillas.
Y digo yo, y la imaginación ardiente y la instrucción, elevar el alma hacia lo sublime. Esto podría ser una religión, solamente este párrafo. Si se desarrolla, porque la verdad es que es así, quiero decir que es el desarrollo de la intuición, por medio de la reflexión, por medio del estudio, por medio del conocimiento, debe de dotarnos las alas que permitan al cuerpo elevarse hacia las alturas. Y obviamente la imaginación ardiente y la intuición, elevar el alma hacia lo sublime. Ese es el destino de los seres humanos. Ese será, debiera de ser el destino, y yo creo que lo será. Necesitamos siglos de maduración. Tal vez ese estado del espíritu al que se refiere Bretón, comillas, donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, c'est d'être approché contradictoriamente. Cesen de ser percibidos contradictoriamente. Y tal vez asumir y entender la realidad y la realidad polifacética y contradictoria que somos en uno mismo. Ingente y exigente multitud en controversia permanente en cada uno de nosotros y con todos los demás. Comillas, la intuición, el ver del entendimiento, no se adquiere sino con el hábito engendrado por el mucho mirar. Balmes. ¿Qué recuerdos me trae Balmes? Fue el primer libro de alguna seriedad que yo leí cuando tenía 13 años, 14 años, y me fascinó el pensamiento. Y luego, claro, vas madurando y vas a otras fuentes, ¿no? Pero efectivamente, yo tengo absolutamente entendido que somos una multitud contradictoria dentro de cada uno de nosotros. Y tendríamos que buscar en nosotros mismos una sola voz, un cierto comportamiento. Es muy difícil. Pero, digamos, la realidad de lo que existe, ¿no? El desconsuelo de la razón, la aridez angustiosa de la lucidez, guiones. Esta lucidez que amarga nuestros triunfos, pero que no mitiga, sino que acrecienta nuestros infortunios, y de qué cruel manera, cerrar guión, siempre nos empujará a buscar caminos mágicos, la irracionalidad propuesta por los surrealistas, cambiar Grecia por Persia, y a la vez herederos intelectualizados, en parte, de viva la incoherencia de la Belle Époque, el tiempo temporal del irracionalismo romántico frente al racionalismo, el realismo mágico de miles de veces más que 100 años de soledad, la eterna, angustiosa y tediosa espera a Godot, el despropósito incomprensible de ser únicamente un ser aquí, ser solo esto, un ser aquí a la intemperie, uno a uno, naciendo eternamente y cada vez sin llegar a ningún sitio, ser solo un ser en el tiempo, y en el tiempo circunstancial de cada cual, de Heidegger, y guión, Dasein, guión, ser ahí, la locura del mundo en el mundo, ser ahí, perdón, coma, la locura del ser en el mundo y en el tiempo. Y Ortega, las angustias de la propia confusa definición de Mishima y su vida heroica y tristemente acabada en seppuku, la soledad eterna de la inteligencia, el raciocinio mal entendido como cárcel, ya que la prisión es la realidad siempre insuficiente, que la realidad siempre resulta insuficiente para las desproporcionadas esperanzas humanas. La lucidez, pesada carga. Comillas. No sufras por algo que esté del desengaño. Como un hombre desde hace tiempo preparado, saluda con valor a Alejandría que se marcha. Cavafis. Pero fuera de la razón, por el momento, no existen más que delirios, muchas veces consoladores, muchas veces emotivos, muchas veces angustiosos, muchas veces brillantes, muchas veces altamente perceptivos y sensibles, pero siempre insuficientes con el superior destino del hombre, entendido como una realidad integral donde la razón no renuncie ni desprecie las latencias y desconocidas potencialidades. Por el contrario, las interroga y las reconozca como pendientes de otros conocimientos que en el tiempo las pueda integrar en un sistema coherente que englobe al ser humano en su totalidad. Tal vez algún día alcancemos esto. Muy difícil. La integración de razón y emoción, la conjunción, la unificación y la gestión de los adversos. Y dijo Pascal que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es la eterna lucha entre instintos y pensamientos. Parafraseando a Russell, la inteligencia religiosa viene a ser esa parte de la condición humana, en el fondo compartida por todos, que nos inclina a buscar contra toda evidencia racional la solución de los problemas concretos de la agricultura invocando a los dioses.
Comillas, clamé al cielo y no me oyó, y si sus puertas me cerró de mis pasos en la tierra, responda al cielo no yo. Lo dijo Don Zorrilla en el inmortal Don Juan. El tema de fondo es entender que los mejores desarrollos de los individuos y las sociedades humanas pasan por cambiar creencias cerradas por pensamientos libres, credos por saberes, misterios por patencias, ignorancias por interrogantes. Se da de común aceptada la tesis expuesta por Platón de que hay una idea universal sobre el bien y sobre el mal, de lo justo y de lo injusto, de unos principios éticos de valor universal, lo que en principio parece ser bastante verdad, al menos a mí me lo parece, ya que pocas diferencias se observan en los grandes y básicos pronunciamientos imperativos de los distintos códigos morales humanos, sean o no religiosos. Comillas, perdón, no existe vicio que sea verdaderamente vicio, que no hiera y que un juicio íntegro no censure, ni tampoco hay bondad que no alegre a una naturaleza bien nacida. Yo, dentro de lo que yo he leído y lo que he viajado y lo que he visto, yo creo que lo que son los sistemas morales, tenemos muy pocas diferencias entre los distintos conceptos de la humanidad. Lo tenemos sobre todo en la relación con lo trascendental, que ahí sí efectivamente eso es una batalla que no tiene solución, que cada cual toma el pensamiento y la decisión que su inteligencia le dé y su reflexión y a su reflexión le lleve, ¿no? Y continúo. Y tal vez el entendimiento del mal como la perversión del bien, o como algunos le definen como la ausencia de Dios, la pérdida de su imperativo magisterio moral, huérfano el hombre solo y a solas con sus pasiones y miserias, donde lo peor de nuestra condición se adueña de nuestra existencia sin riendas. En este sentido, los mundos morales expuestos por todas las religiones tienden a ajustarse a ese ideal patrón universal como punto de partida para un camino de perfección que nos lleve a otra realidad de orden superior. Y tanto más se acerquen estos patrones universales, tanto más tendrán un valor universal. Hay pensamientos que hablan a la humanidad completa, muchos pensamientos. Y en pronunciamiento moral, yo creo que casi todo. O sea, los pronunciamientos morales, yo creo que son perfectamente asumibles por el total de la humanidad. Por tanto, y de alguna manera, todos los sistemas morales comparten un espacio mucho más común de lo que puedan parecer a los ortodoxos de las distintas filosofías y religiones, y por tanto, y de alguna manera, la mayor parte de esos sistemas morales, sincréticamente, pueden ser asumidos por el conjunto de la humanidad, con igual carga de preguntas sin respuestas y de anhelos sin nombre. La angustia existencial expuesta por Kierkegaard es patrimonio común de todos los hombres que se atreven a pensar. Y el que no piensa es como si nunca hubiese existido. Joder, qué duro está siendo con nosotros, ¿no? Con algunos, con los que no piensan, no soy duros son los. Os digo que es necesario acceder al mundo del conocimiento, intentar pensar, intentar buscar respuestas. Solamente eso no es dureza, es descripción de la realidad. Dice Nietzsche que la forma preliminar del nihilismo es el pesimismo, pero olvida que cualquier pensamiento profundo sobre la realidad será necesariamente siempre pesimista. La realidad es desgraciadamente lo que es si la queremos mirar, pero no es necesariamente nihilista, ya que puede ser esperanzadora, dado que la realidad en sí misma es terrible cuando en ella se piensa a fondo, según la divertida frase de que el pesimista solo es un optimista informado. Comillas, peor que ver la negra realidad es no verla. Lo dijo Antonio Machado. Aunque este rebaja la realidad a una simple ilusión, aunque muy persistente. Para este la realidad es una simple ilusión muy persistente. Qué divertido pensamiento. Y tanto, que es una ilusión muy persistente. Tanto la filosofía como la religión suponen ser una manta muy pequeña para cubrirnos totalmente, ya que cuando te cubres la cabeza te destapa los pies, y ni incluso con la suma de ambas logramos una explicación total y ni siquiera medianamente satisfactoria de nuestros misterios, de nuestros inexplicables anhelos, de nuestras desesperadas esperanzas, ni tan siquiera juntando la filosofía y la religión. En muy grandes líneas, todas las culturas morales humanas se mueven en los parámetros marcados por una cierta idea del orden moral relacional y una cierta idea de la esperanza, una cierta idea de ordenar la cosa existencial que permita la existencia del ser humano con, entre, contrapar a los suyos, sus hermanos, sus iguales, con tendencia superior al amor y a la justicia, con un sistema referencial de grandes valores que son prácticamente universales, con muchos y variopintos matices y dos grandes mecanismos individuales adaptativos a este orden moral: la culpa y la vergüenza,
en sus distintas combinaciones y grados de preeminencias por cultura. La culpa como asunción personal de las desviaciones de los parámetros morales asumidos como propios en eso que llamamos conciencia, nuestra capacidad personal e intransferible, base de un justo entendimiento existencial, lamentablemente cada cual es suyo, y que tanto depende de una correcta educación y de un buen ejemplo, y que supone un autorreproche permanente a nuestras locuras y desvaríos, y la vergüenza como resultado del reproche colectivo para las conductas que se separan del marco moral de referencia. La culpa es el desarrollo, o es un desarrollo interior, es decir, porque tienes unos parámetros morales que lo que has hecho no está bien, o bien el marco social de tu cultura moral, tú lo estás haciendo muy mal. Bueno, y tienes suerte si te dicen eso. Suelen tener costumbre algunos de lapidar, no de ahorcar. Tal vez en el cristianismo tengamos la mejor definición de los grandes pecados de los seres humanos, los llamados capitales, por ser la puerta que abre y esconde todos los vicios del alma, asociados en cascada al primero capital que de él se derivan. Comillas, los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Lo dijo Santo Tomás de Aquino, un neoplatónico fantástico, que fue uno de los grandes teólogos de la Iglesia, y que según definió San Gregorio Magno, y Dante confirmó siglos después, son 7 y 7 las virtudes que a ellos se oponen, o con cuya observancia se puede neutralizarlos. Contra la soberbia, humildad; contra la avaricia, generosidad; contra la lujuria, castidad; contra la ira, paciencia; contra la gula, templanza; contra la envidia, empatía; y contra la pereza, diligencia. Bueno, pues yo creo que la verdad es que la Iglesia Católica tiene siglos de pensar sobre estas cosas, ¿verdad? Yo creo que no se puede definir mejor cuáles son los grandes vicios del alma, porque además cada uno de ellos es la puerta a todos el resto de vicios subordinados del alma humana. Para mí, el sistema referencial de valores morales siempre pasará por parámetros parecidos para todos los hombres, ya que el perfeccionamiento de la personalidad moral parece siempre conducir a entender en última instancia la moral como ideal de justicia relacional donde todos los seres humanos puedan llegar a conducirse como hermanos. Pero no perdamos de vista que Caín y Abel lo fueron, y además los primeros, para nuestra desesperanza. De forma que cuando hablas de fraternidad tendrás que ponerle etiquetas. Ay, Dios mío. Y desde luego es profundamente equivocado el pensamiento de que la unidad de Dios abre la puerta al descontrol moral del ser humano y por tanto se le dicta a Dios, se crea o no en él, como base y fundamento del buen orden personal y social. La inteligencia, la dignidad y la angustia humana nos obligan a intentar superiores entendimientos siempre que la pérdida de Dios no signifique la pérdida de valores referenciales sobre la dignidad de la condición humana y su magisterio moral, y que no sirva para revolcarnos en el hedonismo, el nihilismo y los instintos, que la pérdida del sentido trascendental del hombre pueda significar la glorificación de la animalidad, lo peor y más bajo de nuestra condición, que es lo que parece ser que está pasando hoy en las modernas sociedades. ¿No os parece? No lo sé, a lo mejor es que es lo de todos los viejos, que siempre nos parece que lo que nos sucede lo hace mucho peor, puede ser. Pero yo, en cualquier caso, creo que estamos revolcándonos en la animalidad, en los instintos, pero bueno. Comillas, más fácil es escribir 10 tomos de principios morales que poner en práctica uno solo de estos principios. Tolstoy conocía bien la naturaleza humana. Cierro comillas. Pero recordad también, para entender a algunos grandes hombres, que donde brillan muchas bellezas no han de ofender algunas manchas de las que rara vez se escapa a la naturaleza humana, que dijo Horacio. Doy fe de ello, no sé lo que tengo de bueno, pero de malo tengo un montón. La prevalencia de manchas o claridades, ahí está el ser humano. Que tengamos más claridades que manchas o más manchas que claridades. Y cierro aquí este comentario y continuaremos en la siguiente entrada hablando del perfeccionamiento moral. Un abrazo a todos, saludos. Esta entrada ha sido un poco más didáctica y menos indignada, menos angustiosa que las anteriores. Un abrazo fuerte para todos.